Arrancamos. Vamos entonces a hablar de fluidos reales. ¿Sí? Fluidos reales, ¿por qué? Porque ahora, anteriormente, nosotros habíamos visto lo que eran fluidos ideales, donde no teníamos en cuenta la viscosidad, el eta, ¿no es cierto? El eta, esta es una letra griega que representa la viscosidad. Para fluidos ideales, el eta valía 0. Tampoco teníamos resistencia. Esa resistencia valía 0. Pero en la realidad es que todos los líquidos tienen una cierta viscosidad. Podríamos considerar al agua, a la sangre, al mercurio como una densidad, una viscosidad tan chica, ¿sí?, que podríamos aproximarla a que son fluidos ideales. Pero la realidad es que todos los líquidos, todos los fluidos tienen una cierta viscosidad. En otras palabras, una cierta resistencia. Nosotros, por ejemplo, en fluidos ideales, teníamos que los líquidos, o en este caso el fluido, entra de manera permanente, ¿sí?, entra de manera constante con su velocidad a lo largo de toda la trayectoria del tubo. Eso era en fluidos ideales. Pero ahora, ¿cómo será que corre el fluido a lo largo del tubo? ¿Cómo será que corre ahora el fluido a lo largo del tubo? Y va a correr de esta manera. Solamente va a tener velocidad, ¿sí?, solamente va a tener velocidad más grande en el centro. En los costados es como que las líneas de velocidad, ¿sí?, las líneas de flujo, se van a hacer cada vez más chicas. O sea, como que van a generar una especie de punta, ¿no es cierto?, en la cual nosotros vemos cómo la velocidad en el centro es más grande. ¿Sí? ¿Y por qué será que la velocidad o las líneas de flujo son más chicas a lo largo que se van acercando a las paredes del tubo? Porque justamente aparece lo que es como una especie de rozamiento, ¿sí? Como que el líquido se va pegando en las paredes, el fluido se va pegando en las paredes, por lo tanto no deja avanzar con la misma velocidad con la que podría llevar en el centro. ¿Sí? Entonces las líneas de flujo, vemos acá que la velocidad es más grande en el centro. ¿Estamos? Cuando hablamos entonces de fluidos reales, ya la viscosidad es distinta de 0. Tenemos una resistencia también distinta de 0. Entonces, lo que vamos a tener que usar es la ley de ¿quién? La ley de Poiseuille. Algo así creo que era el nombre, ¿sí? No me acuerdo bien esta parte. Poiseuille, ¿sí? Pero yo le llamo ley de Poiseuille. ¿Vamos? Bien, esta parte no estaría recordando cómo se escribe. Pero la cuestión es que la ley de Poiseuille nos dice esto, que la diferencia de presiones, en un tubo donde está circulando un fluido real, presión 1, supónganse, acá voy a tener una presión 2, pero no voy a tomar en cuenta prácticamente las presiones individuales, ¿sí? Voy a tomar en cuenta más que nada las diferencias de presiones, o sea, la presión más grande a la presión más chica. ¿Estamos? Entonces, una diferencia de presión va a ser igual a que al caudal, ¿sí?, al caudal que está entrando de líquido, de fluido por el tubo, por su resistencia. Por la resistencia hidrodinámica que ahora aparece en este fluido. Ahora, ¿qué pasará con las presiones? ¿Qué será lo que sucede con las presiones? Antes, en los fluidos ideales, nosotros teníamos tubos con igual sección, supónganse. ¿Y qué decíamos cuando teníamos tubos con igual sección de las presiones? ¿Cómo eran las presiones? Iguales. Iguales, ¿sí? Cuando teníamos entonces sección 1 y sección 2, si esas secciones 1 y 2 eran iguales, las presiones son iguales. Pero ahora acá no.
¿sí? Acá vamos a considerar como presión más grande de donde ingresa el líquido, ¿sí? Vamos a tomar como presión más grande desde donde entra el líquido, ¿sí? Ese punto, no importa si sea sección más grande, si sea sección más chica, vamos a considerar entonces de donde yo tenga que mayor, donde tenga el ingreso del fluido, ahí voy a tener mayor presión. O sea que en este caso, la presión 1 es mayor que la presión 2. ¿Por qué? Porque el líquido está ingresando por esta parte. ¿Se entiende? Entonces, donde yo tenga mayor presión, voy a tener que el líquido está ingresando por ese lugar. Bien. La viscosidad, ¿en qué se mide? ¿Sí? ¿En qué se mide la viscosidad? Se mide en pascal por segundo. También podríamos encontrar a la viscosidad como que, como solamente poise, ¿sí? Poise. Un poise es otra unidad de la viscosidad. Un poise es igual a ¿qué? A 0,1 pascal por segundo, ¿sí? Y también un poise es igual a ¿qué? A 100 centipascales, ¿sí? O centipoise. Centipoise. Estas unidades, tengan en cuenta, por ahí les llegan a poner, ¿no es cierto?, para que tengan que pasar la viscosidad en el sistema internacional. En el sistema internacional, la viscosidad se mide en pascal por segundo. ¿Estamos? Les pueden poner también en poise. Un poise es igual a ¿qué? A 0,1 pascal por segundo. O también un poise es igual a 100 centipoise. Ese centipoise también se lo resume como CP. ¿Sí? Eso CP significa centipoise. Bien, vamos hasta ahí. Entonces, ¿qué tenemos? La ley de Poiseuille, Poiseuille, creo que algo así es. Diferencia de pascales, diferencia de presión es igual al caudal por la resistencia hidrodinámica, ¿no es cierto? Tenemos que la presión es más grande donde ingresa, las unidades de la viscosidad y la resistencia hidrodinámica. ¿Cómo calculamos una resistencia hidrodinámica? La podemos despejar de acá, ¿no es cierto? Pero la resistencia hidrodinámica también tiene su fórmula para la cual yo tengo que usar. ¿Sí? La resistencia hidrodinámica va a depender de quién. Va a depender de la longitud, ¿sí? Va a depender de la longitud del tubo, va a depender de la sección, del área. ¿Estamos? Va a depender de la sección 1 o 2. ¿Qué más? ¿Sí? De la longitud, obviamente del diámetro, de la sección, que son por lo general las variables más importantes para la resistencia hidrodinámica. Entonces, si yo quisiera calcular una resistencia hidrodinámica, ¿qué tengo que decir? 8, ¿sí? 8, obviamente la viscosidad, eta, L, dividido, ¿sí? Dividido, pi, por el radio a la cuarta. Esa es una manera de encontrar una resistencia hidrodinámica. ¿Qué más? Otra manera de encontrar una resistencia hidrodinámica puede ser 8 eta L por pi dividido la sección al cuadrado. Esa es otra manera de encontrar la resistencia hidrodinámica. Obviamente, ¿en qué se mide la resistencia hidrodinámica? ¿Sí? La resistencia hidrodinámica se mide en pascal por segundo sobre metros cúbicos. En el sistema, obviamente, internacional. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ¿qué más tendríamos que saber? Que la viscosidad es inversamente proporcional, ¿sí? Es inversamente proporcional ¿a quién? A la temperatura, ¿sí? Es inversamente proporcional
a la temperatura. Obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que si la temperatura aumenta, vamos a poner acá, que si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con la viscosidad? Disminuye, ¿sí? Si la temperatura disminuye, la viscosidad aumenta. Bien, esto es importante que tengan en cuenta porque por ahí en algún múltiple choice les pueden tomar y ustedes van a tener que relacionar esto. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que con eso podríamos concluir con esta parte de la ley de Poiseuille. Pero ¿qué pasa si ahora los tubos se bifurcan, se dividen? Imagínense que yo tengo esto, ¿no? Que tengo acá un tubo, ¿sí? Que tengo un tubo, seguidamente, ¿sí? Seguidamente tengo otro ahí, ¿estamos? Voy a decir que este tubo tiene una resistencia 1 y este tubo tiene una resistencia 2. Entonces, ¿qué podría decir yo de estos dos tubos que están seguidos? Que estas resistencias pueden actuar como una sola, ¿sí? Pueden actuar como una sola, obteniendo una resistencia equivalente, ¿sí? A esta resistencia, cuando yo tengo una resistencia seguida de otra, les voy a decir que son resistencias ¿sí? Resistencias en serie. De esas dos resistencias voy a obtener una sola que se llama resistencia equivalente. ¿Y cómo obtengo esa resistencia equivalente? Solamente sumando las resistencias. Para calcular una resistencia equivalente de unas resistencias que están en serie, que están dispuestas en serie, la sumo. Nada más que eso. Ahora, ¿qué sería el caso de que yo tenga un tubo que viene de esta manera, ¿sí? Que se bifurca, se divide, se divide en dos, qué sé yo, después vuelve a concluir ahí y vuelve a juntarse? La cuestión es que acá voy a tener una resistencia 1, acá voy a tener una resistencia 2, acá voy a tener una resistencia 3 y acá voy a tener una resistencia 4. ¿En qué me quiero centrar ahora yo? ¿En qué me quiero centrar yo ahora? ¿Cómo están dispuestas R2 y R3? ¿Sí? ¿Cuál es la disposición que tienen estas dos resistencias? Paralelo. Paralelo. ¿Sí? Esas dos resistencias, cuando vemos que el caudal, porque acá entra un caudal, ¿no es cierto? Entra un caudal por este tubo. ¿El caudal qué hace? Se divide en dos. Obtengo un caudal 1 y un caudal 2. Cuando yo tenga entonces que los caudales se dividan y tenga de resistencias diferentes, ¿no es cierto? O pueden ser iguales también, estoy viendo de que tengo dos resistencias en paralelo. R2 y R3, ¿sí? Son resistencias en paralelo. ¿Estamos? Y obviamente de una resistencia en paralelo también voy a tener una resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Cómo calculo esa resistencia equivalente? Acá tenemos la famosa fórmula, ¿no es cierto?, que nos dice que es 1 sobre R equivalente, 1 sobre R equivalente, que es igual a ¿qué? A 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esa sería una manera para calcular la resistencia equivalente de unas resistencias que están dispuestas en paralelo. Otra manera que solamente les va a servir para cuando sean dos resistencias en paralelo, ¿sí? Solamente para cuando sean dos resistencias en paralelo, porque puede ser el caso de que ustedes tengan esto. Vamos a suponer que esto es un tubo que se divide en una resistencia, ¿sí? En el medio tienen la otra y luego tienen otra. Acá tenemos resistencia 2, resistencia 3, ¿sí? Que luego después se unen y siguen. Estas tres resistencias también están en paralelo. Pero ¿cuántas resistencias tenemos en paralelo? Tenemos 3.
Cuando tengan 3 o más, es correcta usar esta fórmula, la 1. ¿Estamos? Pero cuando solamente tengan 2, pueden decir esto. La resistencia equivalente es igual a ¿qué? En este caso, como yo tengo R2 y R3, voy a decir R2 por R3 dividido R2 más R3. ¿Estamos? Solamente usamos esta fórmula cuando tengamos 2 resistencias en paralelo. ¿Sí? Solamente cuando haya 2 resistencias en paralelo. Si no, después, cuando ya tenemos 3 o más, usamos la primera. Acá supónganse que yo tengo una presión 1 y acá donde culmina tengo una presión 2. Justamente entre P1 y P2, ¿qué voy a tener entonces? Una diferencia de presiones, ¿sí? Una variación de presiones. Esa diferencia de presiones va a ser igual para ¿quién? Va a ser igual para R2, ¿sí? Esa diferencia de presiones va a ser igual tanto para R2 como para R3. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Sí? Eso es importante también que aclaren. Resistencias en paralelo, tengo igual diferencia de presión. Resistencias en paralelo, tengo igual diferencia de presión. Obviamente los caudales, ¿qué pasan? ¿Qué pasa con los caudales? Se dividen. Y los caudales va a depender de cómo son las secciones de los tubos en las cuales el líquido está ingresando. ¿Estamos? Pero las diferencias de presiones entre dos resistencias que sean paralelo, o hasta incluso 3, ¿sí? Acá yo voy a tener una diferencia de presión que va a ser la misma que acá abajo, ¿sí? Va a ser la misma que acá abajo y va a ser la misma que acá abajo. Porque estas 3 resistencias están en paralelo. Entonces la diferencia de presiones entre esas 3 es la misma. Bueno, yo creo que con esto podemos resolver los ejercicios. ¿Sí? Y los ejercicios, como les mencioné al principio, vamos a tener que ver mucha matemática. Vamos a tener que ver mucha matemática. Así que tengan paciencia. Y ustedes también ténganse paciencia cuando vayan a resolver. Porque ahora vamos a ver de qué se trata. Vamos por el ejercicio número 1 que les tenía ahí para resolver. Vamos por este ejercicio. Es importante. Este ejercicio que es importante, que lo tengamos en cuenta. Y esto lo tomaron en el cuatrimestre pasado. ¿Sí? Así que bueno, vamos por este ejercicio. Se tiene un conducto horizontal de 0,4 centímetros de radio, por el cual fluye un líquido viscoso eta, ¿sí? De 10 a la menos 2 pascales por segundo, en régimen laminar y estacionario. Las presiones en los puntos A y B, ver figura, son respectivamente presión A de 100 kilopascales y la presión B de 101 kilopascales, siendo la distancia entre dichos puntos de 50 centímetros. Entonces, llamándose a un punto ubicado dentro del mismo conducto y 20 centímetros a la derecha de B, ¿sí? O sea que el punto C está a la derecha de B, es decir, fuera del segmento AB, se verifica que, y tenemos que analizar todas estas variables, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que primero tendríamos que hacer nosotros? Primero lo que nos tenemos que fijar, ¿sí? Primero lo que nos tenemos que fijar es cómo va el fluido. Si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. A ver, mirando los números de las presiones, ¿cómo será que se mueve el líquido? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha. ¿Cómo será? De izquierda. ¿De derecha a izquierda? De B a A. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos menor presión en A, ¿no es cierto? Tenemos mayor presión en B, por lo tanto el líquido está ingresando de B, ¿sí? O está yendo de B hacia A. Eso es importante que tengan en cuenta.
Lo otro que tendríamos que calcular es quién. Es la presión en C. ¿Sí? Si nos dice que la presión en C, bueno, eso es lo que tenemos que calcular, que está a 20 centímetros del punto B, entonces ¿cómo tendría que ser la presión en C con respecto a la de B? Mayor. Mayor. ¿Sí? Entonces, 20 centímetros de B para la derecha, ya sabemos que el líquido está ingresando de derecha a izquierda, entonces la presión en C tiene que ser mayor, no queda otra. Profe, ¿hay algún otro factor, digamos, que pueda afectar eso? ¿O siempre que haya más presión en el punto quiere decir que es de... O sea, que en este caso, por ejemplo, siempre va a ir de B a A? Exactamente, solamente eso. Donde yo tenga mayor presión, voy a tener la entrada de líquido, ¿sí? Cómo está corriendo el líquido, ¿sí? En este caso que es de derecha a izquierda. Eso es lo que le mencioné ya anteriormente. ¿Sí? Después, bueno, obviamente lo que vale acá también, aparte de todo esto, es la ecuación de continuidad. ¿Sí? Eso me olvidé de mencionar. Acá también, en la parte de hidrodinámica, vale la ecuación de continuidad, que eso ya lo saben. La ecuación de continuidad que les dice que el caudal 1 es igual al caudal 2, ¿no es cierto? O sea que la velocidad de 1 por su sección 1 es igual a velocidad 2 por sección 2. ¿Sí? Y eso va a depender, bueno, ya de los valores de las presiones y de las secciones, las velocidades. Hay veces que no siempre se va a dar que la velocidad sea más grande, que no sea más grande en la parte más chica de la sección. Así que van a tener que tener cuidado ahí. ¿Sí? Por eso no lo mencioné de ese lado para la parte de continuidad. Pero de que se pueda usar la ecuación de continuidad, sí se puede. Bueno, sigamos. Tenemos que calcular entonces la presión en C. Tenemos que calcular la presión en C. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué ecuación podríamos usar para encontrar primero a ver, ¿tenemos el caudal de dato? ¿Tenemos cómo el líquido está yendo por segundo? No. No, ¿no es cierto? No tenemos el caudal. Entonces, si no tenemos el caudal, no vamos a poder calcular una diferencia de presiones o algún tipo de presión. Entonces, ¿qué ley tenemos que aprovechar acá? La ley de Poiseuille. ¿Qué nos dice? La diferencia de presiones es igual a ¿qué? Al caudal por la resistencia. Acá vamos a hacer de nuevo el tubo. Ahí. Yo tengo acá el punto A, acá tengo el punto B, y por ende tengo el punto C acá, ¿o no? Vamos a poner todos los datos. ¿Cuánto vale entre A y B? Tenemos 50 centímetros. En metros, ¿cuánto sería? 0,5. De B a C tengo ¿cuánto? 20 centímetros. Eso sería 0,2. Ya sabemos que el líquido está fluyendo de derecha a izquierda, ¿sí? Está entrando de esta manera. Nos está diciendo ¿por qué? Porque la presión en B es de 101.000 pascales, ¿sí? Y la presión en A es de 100 pascales. 100.000 pascales. La presión en B es mayor que la presión en A. Bueno, ¿qué más? Tenemos el caudal con la cual está entrando y está saliendo el líquido, no nos están dando de dato, ¿sí? Pero lo podemos calcular de alguna parte, según los datos que nos están dando. ¿Qué otro dato me están dando? A ver, me dice que la viscosidad es de 10 a la menos 2 pascal por segundo. ¿Qué más? El radio 0,4 centímetros. 0,4 centímetros. Tengo el radio, tengo la viscosidad, tengo la longitud. ¿Tengo la longitud o no tengo la longitud? Sí. ¿Sí? Tengo dos longitudes. 1 y 2. Bueno, ¿cómo uso la ecuación de Poiseuille?
¿Cómo uso la ecuación de Poiseuille? ¿En qué parte? ¿Tengo la presión en C para usarla acá entre C y B? ¿O tengo para usar la ecuación de Poiseuille en B y A? Para calcular quién, más que nada. El caudal, ¿no es cierto? O sea, el objetivo del ejercicio, ¿qué es? Encontrar la presión en C. Pero si yo no tengo la presión en C, pero si yo no tengo, mejor dicho, el caudal primero, no puedo calcular la presión en C. ¿Se entiende? O sea que de algún lado tengo que sacar el caudal para luego recién usar esta parte que ven acá, usar el segundo tramo para calcular la presión en C. Entonces, entre el punto A y el punto B, voy a usar la ecuación de Poiseuille para encontrar el caudal. ¿Sí? El caudal que tenga acá va a ser el mismo que tenga acá. ¿Sí? Recuerden que el caudal que entra es el mismo caudal que sale. El caudal que se está moviendo a lo largo del tubo es el mismo en todos los puntos. ¿Sí? Eso es una constante. El caudal es una constante. Se mantiene siempre igual. ¿Estamos? Entonces, ¿qué digo? El delta de presión es igual al caudal por la resistencia. Bueno, ¿qué necesito calcular yo? Necesito calcular el caudal. Pasa dividiendo la resistencia, ¿no es cierto? Delta de presión sobre la resistencia. El delta de presión. Estoy usando solamente entonces el punto A y el punto B. ¿Cuánto vale la presión en B? Recuerden que esto que es variación de presión es presión más grande menos la presión más chica, ¿no es cierto? En este caso que es A. O es una resta de presiones. Entonces acá ¿qué pongo? Presión en B menos presión en A dividido la resistencia hidrodinámica. Eso va a ser igual a ¿quién? Al caudal. Por lo tanto, ¿cuánto vale la presión en B? 101.000 pascales, ¿no es cierto? Menos la presión en A, 100.000 pascales, dividido la resistencia hidrodinámica. ¿Cómo se define la resistencia hidrodinámica? 8 eta L sobre pi. Si en este caso me están dando el radio, directamente me quedo con esta, ¿no? Con esta forma de expresar la resistencia hidrodinámica. Recuerden que habían dos, ¿sí? De esta manera y de esta manera. Me quedo con la una. 8 pi por radio a la cuarta. Entonces, ¿qué digo? 8 por eta, que vale ¿cuánto? 10 a la menos 2. Por la longitud, estoy analizando solamente el tramo desde A hasta B. Y esa es una longitud. ¿Que es cuánto? 0,5 dividido pi por radio a la cuarta. ¿Cuánto es el radio? 0,4 centímetros. ¿En metros cuánto es eso? 0,4 dividido 100. Eso me da 4 por 10 a la menos 3. Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Ponemos paréntesis ahí porque eso es la resistencia hidrodinámica, es una división. Para ir haciendo por partes y no perder el cálculo, ¿sí? No tenemos que perder el cálculo. Por lo tanto, el caudal aquí es igual. A ver, háganme la cuenta, a ver cuánto da. ¿Cuánto da? A ver. 101.000 pascales menos 100.000, eso me da ¿cuánto? Eso me da 1.000. Pero primero, para hacer la división con los 1.000, resuelvo primero esto, ¿sí? Porque esto es lo más complicado. ¿Qué digo entonces? 8 por 10 a la menos 2 por 0,5 dividido, que aparezca el pi, ¿no es cierto? En la calculadora, pi por, abren paréntesis cuando vayan a poner pi, ahí nomás le ponen un paréntesis en la calculadora, paréntesis, pi por, de nuevo abren paréntesis, ¿sí? 4 por 10 a la menos 3, cierran paréntesis, ponen al cuadrado y vuelven a cerrar paréntesis. Esa es la manera correcta de trabajar en estos casos.
¿Mm? ¿Cuánto da entonces? Esto. Ah, no, a la cuarta es, ¿no? Sí, la cuarta. Entonces tengo que cambiar todo. 8 por pi por 10 a la menos 2 por 0,5 dividido shift pi por, abren paréntesis, 4 por 10 a la menos 3. Ahí nomás lo elevan a la cuarta, cierran paréntesis. Y eso me da un valor grande, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto les da? Este paréntesis. A mí me da 49 millones, ¿puede ser? 735.919,72. Ese es el valor que me da de acá, de esta parte nada más, de la resistencia. Lo tengo que dividir con los 1000. ¿Mm? ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto vale el caudal? Profe, perdón, el 4 por 10 a la menos 3 me perdí dónde salió. Tenemos el radio que es 0,4 centímetros. ¿Sí? Pero lo tenemos que pasar a metros. 0,4 dividido 100. ¿Cuánto te da? 4 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Ahí ponemos entre paréntesis. Claro, ahí también. Gracias. Y ahí le ponemos a la cuarta, ¿no es cierto? Bien. Entonces, 1000 dividido todo este valor grande que me acaba de dar, que es solamente de la resistencia, me da el caudal que es 2,01 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Acabo de obtener entonces el caudal del tubo, del fluido. Bien. Una vez obtenido el caudal, vuelvo de nuevo a aplicar la ley de Poiseuille. ¿Para quién ahora? ¿Para qué tramo? ¿El ejercicio les pedía calcular el caudal? No. Ustedes necesitan el caudal para poder de nuevo aplicar la ley de Poiseuille y obtener ¿quién ahora? Obtener la presión en C. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? De vuelta, la ley de Poiseuille, la diferencia de presiones es igual al caudal por la resistencia. Solo que ahora estamos analizando el primer tramo sería, ¿no? Primero y segundo. ¿Qué decimos? ¿Quién es la presión más grande ahora? La presión en C. La presión en C menos la presión en B es igual a ¿quién? Al caudal por la resistencia. Por lo tanto, la presión en C va a ser igual a ¿qué? Al caudal por la resistencia, esto que está restando pasa sumando. La presión en C, por lo tanto, ¿cuánto es? El caudal ya lo tengo. 2,01 por 10 a la menos 5. La resistencia ahora va a ser la resistencia 2. ¿Sí? O 1, no sé cómo le puse yo acá. Bueno, le pongamos 2. ¿Cuál sería la resistencia 2? Esta, ¿no es cierto? Acá yo tengo la resistencia 2 y esta sería la resistencia 1. Sería del tramo BC ahora. ¿Sí? Tenemos que analizar este tramito. Entonces, ¿qué me quedaría acá? La resistencia 2 me queda 8 eta por L dividido, ¿no es cierto? Pi por el radio a la cuarta. Más la presión en B. ¿Cuánto es la presión en B? Era 101, ¿no es cierto? 101.000 pascales. Reemplazamos valores. ¿Cómo me quedaría la cuenta entonces? 2,01 por 10 a la menos 5 por 8 por eta, que vale 10 a la menos 2, por la longitud ahora que estamos analizando, que es el primer tramo, que es 0,2, dividido pi por el radio. El radio sigue siendo ¿cuánto? 4 por 10 a la menos 3, porque es el mismo tubo. 4 por 10 a la menos 3, y esto elevado a la cuarta. Eso le sumamos 101.000 pascales.
entonces me tiene que dar el valor de la presión en C. A ver, 2,01 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Por 8 por 10 a la menos 2 por 0,2. Ahí nomás dividimos, paréntesis, pi por 4 por 10, también tengo que abrir otro paréntesis, 4 por 10 a la menos 3, cerramos paréntesis y elevamos a la cuarta, cerramos de nuevo paréntesis. Eso me da 400, 399,8, 400 pascales me da este pedacito, ¿no? Hasta acá. Más los 101.300, no, 101.000 nada más. Yo me quedé con la presión atmosférica. Pascales me da entonces un valor de 101.400 pascales en la presión C. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto es entonces el resultado? Que él nos dice que la presión en C es 101.400 pascales y el fluido se desplaza en sentido BA. Esa es la correcta que ustedes tienen que analizar. Como les dije, las velocidades, eso ya es otro tema. Más que nada entra en la parte de continuidad. Tendrían que analizar la parte de continuidad para ver cómo es la velocidad en cada punto. Bueno, lo importante es que ustedes calculen la presión y ahí se van a dar cuenta cómo es el sentido, ¿no es cierto?, del fluido. Vamos por este ejercicio. Vamos. Se dispone de 4 caños cuyas resistencias hidrodinámicas son las siguientes. Resistencia 1, que vale 112 pascal por segundo sobre metro cúbico. La resistencia 2, 336 pascal por segundo sobre metro cúbico. La resistencia 3, 448 pascal por segundo sobre metro cúbico. Y la resistencia 4, 224. ¿Cuál es la resistencia hidrodinámica entre el punto A y el punto B cuando los 4 caños se combinan, como se muestra en el esquema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué tendríamos que calcular? ¿O qué les están pidiendo en otras palabras? Resistencia equivalente. Muy bien, ¿sí? Tenemos que calcular entonces la resistencia equivalente total del sistema. Bien. Vamos a representar más o menos entonces lo que tenemos. Tenemos acá el punto A. A la resistencia 1 la vamos a poner de esta manera, ¿no? Porque después ya cuando vean la parte de electricidad la van a representar de la misma manera. ¿Dónde está? A la resistencia 1 la vamos a representar así, con esta especie de símbolo, y eso representa también la resistencia. Resistencia 1. Luego, ¿qué es lo que pasa? Se divide, el tubo se divide en dos. Acá voy a tener una resistencia 2. Abajo tengo una resistencia 3. Y seguidamente tengo una resistencia 4. Los tubos se vuelven a unir y continúa, y acá tengo el punto B. O sea, en otras palabras, le está pidiendo la resistencia total, la resistencia equivalente de todas estas resistencias. ¿Sí? Como les mencioné, ¿qué es lo que tenemos que analizar en estos casos? El caudal. ¿Sí? Tenemos que analizar el caudal. ¿Cómo es el caudal? A ver. El caudal entra por acá, sigue siendo el mismo, ¿no es cierto?, que pasa por la resistencia 1. ¿Qué es lo que pasa con el caudal ahora? Se divide, ¿no es cierto? Tengo dos tubos, el caudal tiene dos opciones ahora para recorrer, entonces toma dos caminos.
el caudal 1, que recorre toda esta parte, esta zona, esta rama, llega hasta este punto y viene acá el caudal 2, también pasa por la resistencia 3, pasa por la resistencia 4, sube y se junta de nuevo en este punto. Acá yo tengo el caudal 1, acá tengo el caudal 2, se vuelve a juntar y vuelve a ser ¿quién? El caudal total, que es el que ingresa. ¿Se entiende entonces cómo es el procedimiento de los caudales? Esto es importante para poder identificar cómo son, si están en qué. Están en resistencias en serie o paralelo. ¿Sí? Tienen que hacer más o menos el camino de los caudales para analizar si están en serie o paralelo. Bien. ¿Dónde tenemos resistencias en serie? A ver, ¿quiénes serían resistencias en serie? R3 y R4. Bien. R3 y R4 tenemos resistencia en serie porque el caudal que está circulando por ahí es el mismo. ¿Sí? Entonces cuando el caudal circule por una misma resistencia, esas resistencias están en serie. ¿Estamos? Entonces, resistencias en serie, ¿quiénes están? 3 y R4. De estas resistencias en serie voy a obtener una sola, ¿no es cierto? Voy a poder obtener una equivalente. ¿Cómo tengo yo la resistencia equivalente de resistencias en series? Sumándolas. Entonces, de estas dos, ¿cómo me va a quedar ahora el sistema? Me queda así. Ahí arriba la que está, que es R2. Y de estas dos, me va a quedar el sistema de esta manera, ¿sí? Una sola. R equivalente. ¿Vamos? Acá también hay una resistencia, ¿puede ser? A ver. Ah, no. Hasta 4 nomás. Y continúa hasta ahí. Ahora, ¿quién quedó en paralelo con quién? R1 con el resultado del paralelo. ¿R1? Acá está R1, ¿no? Digo, R1 con el resultado de lo que sería el paralelo. ¿Eso sería resistencia en qué? En serie. Resistencia en serie. En serie, sí, muy bien. Pero ahora tengo un paralelo, ¿no es cierto?, que resolver antes que hacer eso. Antes que hacer la resistencia nuevamente en serie, tengo una en paralelo. Porque el caudal ahora, ¿qué pasa? Viene por acá, llega hasta ese punto, se vuelve a dividir, ¿sí? Ahora el caudal pasa por la resistencia 2, llega hasta este punto, y ahora el caudal 2 pasa por la resistencia equivalente. Entonces, si en esta zona yo tengo dos caudales diferentes, ¿sí? Si yo tengo dos caudales diferentes o una división de caudales, esta resistencia 2 y esta resistencia equivalente están en paralelo. Son resistencias en paralelo. De esas dos, ¿cuántas me van a quedar? Me va a quedar una sola, o otra equivalente. Entonces voy a tener un sistema equivalente de esta manera. La resistencia 1, que es la que tengo acá, esa no la molesta a nadie. Y ahora de todas estas tres que tenía acá, me quedó solamente de estas dos. De estas tres me quedaron primero dos. Y de las dos me van a quedar nuevamente una. Y le voy a llamar R equivalente 1, le pongamos. ¿Sí? Porque este llamé R equivalente. A la de las dos le voy a llamar R equivalente 1. Y ahora me quedaron dispuestas de esta manera, ¿no es cierto? R1 y R equivalente que quedaron en serie. ¿Sí? Porque de estas dos ahora se hizo una sola. Por lo tanto, voy a poder obtener una nueva resistencia equivalente total. Una nueva resistencia equivalente total, que es la resistencia entre el punto A y el punto B. Esa es la resistencia que ustedes tienen que encontrar. Vamos a hacer entonces todos esos pasos. Primero, ¿qué resistencia vamos a calcular? La resistencia equivalente, o sea, la resistencia en serie. La que está en serie. Primero busquen siempre las que están en serie, para que les quede solamente una sola. Entonces vamos a resolver primero la resistencia equivalente,
que es la serie, que es la suma entre R3 y R4. ¿Cuánto vale R3? 448 más 224. 448 más 224. ¿Cuánto es eso? 672. Vamos a dejarlo con números nada más, ¿sí? Las unidades, si obviamente van a encontrar una resistencia, va a ser la misma, ¿sí? La resistencia que obtengan, el valor que tengan de resistencia total, va a ser la unidad de pascal por segundo sobre metro cúbico. Bueno, ¿qué más me falta? Ahora estoy acá, ¿no es cierto? Pasé de estas dos a una sola. Estoy ahí. Ahora me queda una resistencia en paralelo entre 2 y R equivalente. Como son dos resistencias nada más, ¿qué fórmula puedo usar? Esta, ¿no es cierto? La que les mencioné. Cuando yo tengo solamente dos resistencias en paralelo, puedo usar esta formulita. Dos resistencias en paralelo multiplicadas dividida la suma de ambas. Entonces, ¿qué digo? A ver. La resistencia equivalente 1, porque ahora voy a sacar la paralela entre 2 y R equivalente, le llamo R equivalente 1. La R equivalente 1 va a ser por lo tanto ¿qué? La R2 por la R equivalente anterior, esta, ¿no es cierto? Que era en serie, dividido la suma de las dos resistencias. La resistencia 2, ¿cuánto vale? 336. 336 por la R equivalente que acabo de obtener, que es 672, dividido la suma 336 más 672. ¿Cuánto es eso? 336 por 672 dividido 336 más 672. Eso me da 224. Obviamente la unidad ya saben lo que es, pascal por segundo sobre metro cúbico. Este también, pascal por segundo sobre metro cúbico. ¿Dónde estoy ahora? De estas dos saqué una sola. ¿Cómo me queda el sistema ahora? Me quedan dos resistencias En serie. en serie. Lo único que tengo que hacer ahora es sumar la R1 más la resistencia equivalente que venías obteniendo anteriormente. La resistencia equivalente total, por lo tanto, va a ser R1 más esta resistencia que tenía ahí detrás. R equivalente 1. Bien, ¿cuánto es entonces la R1? 112 más la resistencia que obtuve anteriormente, que era 224 más 112, eso me da 336 pascal por segundo sobre metros cúbicos. ¿Sí? Y ese tiene que ser el resultado. Ahí está. 336 pascal por segundo sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué tenía acá? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Como les dije, quedó de esta manera. Y bueno, lo otro ya es analizar, ¿no es cierto?, cómo son los caudales. Por R3 y R4 circula un caudal, por R2 circula otro caudal. Como circulan dos caudales por ahí, podemos decir que esta rama y esta rama están en paralelo. Obtienen una sola de acá, sacan el paralelo, ¿sí? Obtienen una R equivalente 1, la suman y obtienen el R equivalente total. Bien, ¿quedó claro entonces este ejercicio? Sí, profe.
Bien. Este también ténganlo a mano porque es importante, ¿no? Ya lo hicimos. A ver. Y acá tienen otro, ¿no es cierto? Para... Ah, ojo con este, a ver. Menos mal que está. Tres tubos de igual resistencia, ¿sí? Tres tubos de igual resistencia se conectan como indica la figura. Transportan un fluido viscoso desde A hacia C. Los tubos 2 y 3 están en paralelo entre sí y a su vez están en serie con el tubo 1. Se puede decir que la resistencia total entre A y C es... No le están dando valores, ¿cierto? Dice que se puede decir que la resistencia total entre A y C es... Bueno, ¿qué tenemos entonces? Tenemos algo así. Tenemos una resistencia que tiene un valor R, que luego se divide, y tengo otro valor R ahí, se divide de nuevo, y tengo otra R acá. ¿Qué más nos dice? Y ahí cierra, ¿no es cierto? Cierra y tengo el punto C. Acá tengo el punto A. ¿Qué nos pregunta entonces? Se puede decir que la resistencia total entre A y C es... A ver, ¿cómo están estas dos R? En Paralelo. paralelo, ¿sí? El caudal entra, se divide un caudal, se divide el otro caudal. Entonces, saco una paralela entre estas dos R. Saco una R equivalente. ¿Qué digo? R por R dividido R más R. R por R, ¿cuánto es? R cuadrado. R cuadrado. Y R más R, 2R. 2R. El cuadrado se va con esta R, ¿o no? ¿Qué me queda entonces? Que la resistencia equivalente entre estas dos es R sobre 2. R sobre 2. Entonces, ¿qué tengo acá? Ahí, la resistencia, y me queda la resistencia equivalente que acabo de sacar. Ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me quedan en serie. ¿Qué tengo que hacer? Sumar las dos, ¿no es cierto? La resistencia equivalente total va a ser R más esta R equivalente. La resistencia equivalente total, entonces R más R sobre 2. ¿Cómo se resuelve eso? Como un denominador 2, ¿no es cierto? 2 por 1, 2. ¿Sí? 2 dividido 1, 2. 2 por 2 queda 2R acá. 2 dividido 2 queda 1, más R. Por lo tanto, la resistencia equivalente, ¿a qué va a ser igual? A 3R sobre 2. ¿Se entiende lo que dice acá? ¿Chicos? Sí, sí, sí. Bien. Estoy solamente sumando fracciones. Eso ya lo tienen que saber. Como un denominador 2, sacan, dividen, multiplican, y ahí obtienen el valor. Entonces la resistencia equivalente es 3 medios de R. ¿Qué nos dice entonces? A ver. Claro, ¿no es cierto? Porque ¿qué tenemos? Dice que mayor que R y menor que 2R. Esto es lo que nos acaba de dar. Nosotros tenemos R y 2R. Yo tengo acá 3 medios. ¿Eso qué le está haciendo a la R? ¿Lo está dividiendo? ¿Lo está haciendo más chico o lo está haciendo más grande? Más grande. Bien, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Cuando yo tengo una fracción, ¿sí? Y recuerden que este tipo de fracción es 3 medios. 3 medios en decimales, ¿cuánto es? 1,5. ¿Sí? Yo tengo entonces 1,5 por R. Cuando yo multiplico un valor más grande que 1 a una variable, la estoy aumentando. ¿Sí? Entonces, ese valor de 1,5 por R
quiere decir que está en el medio, ¿no es cierto? Tiene que ser un valor más grande que R. Acá estaría 3 medios de R. Menor que R no puede ser, ¿sí? Tengo 3 medios. 3R, muy grande ya, por demás. Muy grande, incluso más que 2R. Mayor que 2R, tampoco, ¿sí? Y menor que 3R. O sea, no a la mitad. A lo que nos da a nosotros solamente es un factor que hace multiplicar al valor de R, pero lo aumenta gradualmente, ¿sí? No lo aumenta de golpe. Lo aumenta solamente gradualmente. Y bueno, obviamente la respuesta es mayor que R y menor que 2R. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Profe. Bien. A ver. ¿Qué más tenemos? Este se lo dejo para ustedes. Acá vamos a analizar uno que está bueno de UBA 21. Dice, considerando la ley de Poiseuille, así se escribe, para un líquido real que recorre un tubo rígido de radio y largo constantes, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Asuma que no se producen cambios en el caudal que circula por el tubo. Entonces, considerando la ley de Poiseuille, para un líquido real que recorre un tubo rígido de radio y largo constantes, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Asuma que no se producen cambios en el caudal y que circula por el tubo. ¿Qué circula por el tubo? ¿Cuál será correcta? A ver. Dice que una disminución de la temperatura provoca una disminución de la resistencia hidrodinámica. Una disminución de la temperatura provoca una disminución de la resistencia hidrodinámica. No, ¿qué dice? Hemodinámica. Bueno, hemodinámica. Acá, bueno, sería hidrodinámica, sí, lo mismo. ¿Quién depende de la temperatura? La viscosidad. La viscosidad. ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho al principio. La viscosidad depende, ¿no es cierto?, de la temperatura. Si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. Si disminuye la temperatura, aumenta la viscosidad. ¿Y acá qué le está diciendo? Una disminución de la temperatura provoca una disminución de la resistencia. ¿Será eso? Nosotros tenemos que la resistencia es igual a ¿qué? A 8 por eta por L sobre pi por radio a la cuarta. ¿Qué nos está diciendo a nosotros entonces? ¿Si aumenta o no aumenta? ¿Disminuye la? Si disminuye... No, ¿qué está diciendo? Disminuye la temperatura, ¿no? Eso dice. Si disminuye la temperatura, ¿qué pasa con el eta? Aumenta. Entonces, el eta aumenta, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Disminuye o aumenta? ¿Qué pasará? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? ¿Por qué será que aumenta? Porque la resistencia es directamente proporcional ¿a quién? Directamente proporcional al 8, al eta y al L. ¿Sí? Siempre cuando ustedes tengan una división, supónganse voltaje igual a corriente sobre resistencia, supónganse, esto lo van a ver después. Si aumenta la tensión que ustedes le están dando al sistema, aumenta la corriente. ¿Sí? Eso es directamente proporcional. Si aumenta la tensión, disminuye la resistencia. ¿Sí? Bueno, esto era al revés, perdón, era I igual a B. Si aumenta la corriente, aumenta la tensión. Si aumenta la corriente, disminuye la resistencia. ¿Sí? Estos son inversamente proporcionales. Cuando yo tengo en la misma línea, tengo directamente proporcionales.
Si aumenta el eta, aumenta la resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, esta es falsa. Un aumento de la temperatura, una disminución de la temperatura, aumenta la resistencia. ¿Sí? Una disminución de la temperatura provocará una disminución de la diferencia de presión. ¿Y ahora qué tenemos que analizar entonces? La ley de Poiseuille. El delta de P es igual a ¿qué? Al caudal por la resistencia. Pero nosotros no podemos analizar directamente la resistencia con la variación de presión, sino con lo que es la resistencia hidrodinámica, que es todo esto. Caudal por 8 eta L sobre pi por radio a la cuarta. Bien. ¿Qué nos está diciendo entonces la tercera? Una disminución de la temperatura. ¿Sí? Si disminuye la temperatura, ¿qué pasa con el eta entonces? Aumenta, ¿no es cierto? Acá estamos. Una disminución de la temperatura provocará un aumento de la diferencia de presión. Una disminución de la temperatura provocará un aumento de la diferencia de presión. ¿Provocará o no provocará un aumento de la diferencia de presión? Si la temperatura disminuye, ¿qué pasa con el eta? Aumenta, ¿no es cierto? Aumenta. Si el eta aumenta por el 8, por el L y por el caudal, ¿qué pasa con la diferencia de presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Recuerden de esto. Si yo aumento la corriente, aumento la tensión. ¿Sí? Aumenta toda esta línea. ¿Sí? Aumenta toda esa línea. Por lo tanto, la diferencia de presión aumenta. ¿Sí? La diferencia de presión también es inversamente proporcional al radio, a la sección. Y al pi. Entonces, esta sería la correcta. ¿Sí? Esta sería la correcta. Una disminución de la temperatura provocará un aumento de la diferencia de presión. Si se produce una modificación de la temperatura, no se producirán cambios en la diferencia de presión. Falsa, porque obviamente si afecta que disminuya o aumente la temperatura a la diferencia de presión. Un aumento de la temperatura provocará un aumento de la diferencia de presión. Ya vimos que no. Si aumenta la temperatura, disminuye el eta. Disminuye por lo tanto este producto, disminuye el delta de presión. Bien, así son los ejercicios de Hugo 21. Van a tener que analizar y razonar. ¿Estamos? Para eso necesitan saber esos pequeños tips que les estoy tirando ahora para que puedan razonar correctamente. ¿Se entiende, chicos? ¿El ejercicio? Sí, profe. Bueno. Vamos por los más complicados ahora. Los más complicados están acá, en esta guía. ¿Sí? Los más complicados están acá. Y acá cuando les hablaba de la parte matemática es cuando tienen que aprender a manejarlas bien, correctamente. Punto número 1. Entre dos puntos de un tubo horizontal por el que circula cierto líquido, se mide una diferencia de presiones delta P1. Si al mismo líquido y a la misma temperatura se lo hiciera circular con igual caudal por otro tubo de la mitad de diámetro y se midieran las presiones entre dos puntos distanciados la mitad que el primer caso, la diferencia de presiones delta P2 sería. Parece un trabalenguas el ejercicio, porque no es tan claro tampoco de entrada. Hay que analizarlo bien, ¿sí? ¿Qué nos dice primero entonces? ¿Dónde está?
Tengo un tubo horizontal que circula un líquido, ¿no es cierto? Obviamente viscoso, por ser fluido real. Se mueve con una diferencia de presiones delta P1, ¿sí? Ahí tengo el tubo horizontal. Acá tengo entonces el P1, el P2. No sé cuál de los dos es mayor, pero la cuestión es que tengo una diferencia de presión, ¿sí? Una delta de P1. ¿Qué más? Tubo horizontal que circula un líquido, bien. Si al mismo líquido y a la misma temperatura se lo hiciera circular con igual caudal por otro tubo de la mitad de diámetro, entonces tengo otro tubo de la mitad de diámetro más chico. Acá tengo un diámetro 1 y acá tengo un diámetro 2, ¿sí? Tengo el mismo caudal acá. El caudal de arriba es el mismo caudal de acá, el 2 le pongamos. Los dos caudales son iguales. Va cambiando ¿qué? El diámetro. Y se midieran las presiones entre dos puntos distanciados la mitad que en el primer caso. Imagínense que en el primer tubo midieron la presión entre este punto y este punto, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos una longitud de L. Pero ahora, ¿qué pasa con el segundo tubo? ¿Se midió desde la punta a la otra punta o se midió la mitad del anterior? ¿Qué nos dice el ejercicio? A la mitad. Exactamente, ¿sí? Y se midieran las presiones entre dos puntos distanciados la mitad que en el primer caso. O sea que nosotros tenemos que medir la presión de este tubo en dos puntos que es la mitad del anterior. O sea, en otras palabras, L sobre 2, ¿sí? Ahí. L sobre 2. Anteriormente era L y ahora es L sobre 2. ¿Qué nos pide calcular o qué nos pide relacionar? ¿Cuánto vale, en otras palabras, el delta de presión 2? ¿Cuánto vale el delta de presión 2? Entonces acá necesito calcular esta variación de presión 2. ¿Qué aplico acá? ¿Qué fórmula aplico para comparar una con la otra? La ecuación. Y sí, ¿no es cierto? Tengo caudal arriba, caudal abajo, tengo resistencias, por más que no las mencione, pero obviamente tengo una resistencia. Tengo diferencias de presiones, me quedo entonces con la ecuación de Poiseuille. Delta de presión, caudal, le pongamos por resistencia 1. Y que tengo acá también 1. El delta de presión 2 va a ser igual a ¿qué? Al caudal por la resistencia 2. Me están pidiendo calcular la nueva delta de presión 2, ¿sí? La nueva variación de presión 2. Pero tengo que relacionar este tubo con este tubo. O sea, tengo que hacer una relación entre ambas. Y cuando yo tengo que hacer una relación o comparar un tubo con otro, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué parte matemática tengo que usar para poder comparar algo con algo? Igualarlo. Puedo igualar, o sea, en otras palabras, armar un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Tengo que armar un sistema de ecuaciones. Cuando yo armo un sistema de ecuaciones es para poder eliminar incógnitas. Hay muchos métodos de sistemas de ecuaciones que ustedes pueden usar. Uno sería obviamente igualar, pero ¿qué igualarían ustedes acá? A ver. ¿Qué igualarían acá ustedes? ¿Qué nos dice acá el ejercicio? Nos dice que circula un caudal en un lado y circula el mismo caudal en el otro. O sea que este caudal 1, este caudal es igual a este caudal. Lo que podríamos hacer es igualar esos dos caudales. ¿Sí? Despejando el caudal de acá, despejando el caudal de acá, igualamos las dos ecuaciones. Eso sería una manera. La otra manera para relacionar entre dos ecuaciones simples, como tienen acá en este caso que son solamente un producto, es hacer una división.
es hacer una división. Siempre la más grande arriba, ¿sí? O bueno, por lo general lo que nosotros creamos que sea la más grande, la vamos a poner en el numerador y en el denominador la anterior, la que sigue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la primera parte, ¿no es cierto? A la primera ecuación del primer tubo la vamos a dividir por la segunda ecuación de Poiseuille. Caudal por R2. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora con los caudales? Si estoy Son dividiendo, iguales, se simplifican. se simplifica. ¿Qué me queda entonces? Delta de P1 sobre delta de P2 igual a ¿qué? A R1 sobre R2. Pero R1 ¿a qué es igual? ¿A qué es igual R1? Vimos que es algo largo, ¿no es cierto? 8 pi L, 8 eta L por pi al radio a la cuarta. O también ¿qué? 8 eta L por pi sobre la sección al cuadrado. ¿Cuál nos conviene usar en este caso? ¿La primera o la segunda? Para reemplazar acá. ¿Cuál nos convendría usar? La segunda. Si nos están dando el diámetro ¿dónde lo tengo más rápidamente? En la sección, ¿no es cierto? Porque si no, si me quedo con el radio, voy a tener que multiplicar por 2 y se va a hacer un lío ahí. O sea que me conviene a mí trabajar donde yo tenga el diámetro directamente. Me quedo entonces con la segunda. ¿Sí? Porque acá en la sección está metido el diámetro. Pero se va a hacer un poquito más largo. Pero no queda otra. Es así esto. Bienvenidos a biofísica, como dice el profe Aníbal, ¿puede ser? 8 eta L por pi sobre sección al cuadrado, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo abajo. 8 eta... ¿Pero qué pasa con el L en el siguiente? La mitad. Es la mitad, ¿sí? O sea, el de acá, el L2 es L sobre 2, ¿sí? Esto es el L2. Es la mitad del anterior. En vez de entonces L2 pongo ¿qué? L sobre 2. Bien, ¿qué más me falta? Por pi sobre la sección 2, esta es la sección 1 y esta es la sección 2 al cuadrado. Bien. ¿Qué más me faltaría convertir? Tengo que hacer aparecer el diámetro también, porque me están diciendo que el diámetro 2 es igual a ¿qué? Al diámetro 1 dividido 2. ¿Sí o no? Entonces vuelvo de nuevo a reemplazar. ¿Sí? Vuelvo de nuevo a reemplazar. 8 eta L por pi sobre... ¿Y a qué habíamos llamado nosotros? ¿Cómo habíamos mencionado a la sección cuando hablábamos con el diámetro? Pi por diámetro, ¿no es cierto? Sería 1, ¿no es cierto? Al cuadrado sobre 4. Pero ojo que acá hay un cuadrado también. Ahí, al cuadrado. Lo mismo acá. 8 eta L sobre 2 por pi dividido pi, y el diámetro 2, ¿cómo es? Es la mitad, ¿no es cierto?, del 1. Entonces pongo así. Pi por el diámetro 1 sobre 2, todo esto al cuadrado, sobre 4. Y todo esto elevado al cuadrado. Miren todo lo que quedó. Por eso les decía. Vamos a tener que trabajar matemáticamente acá más que nada. Y ahora viene el tema donde nosotros vamos a tener que empezar a simplificar y poder llegar a la relación que nos están pidiendo acá. Que el delta de P2 es 0,125, que el delta de P2 es igual al delta de P1, o que el delta de P2 es 32, delta de P1, ¿sí? Delta de P2 es 2, delta de P1, delta de P2 0,5,
o delta de P2 es 8 veces el delta de P1. Bueno, ¿qué tenemos entonces? 8 eta L por pi. Vamos a escribir de nuevo todo para ir paso por paso. Acá tengo de nuevo pi por el diámetro 1. ¿Sí? Todo esto es normal. Esto es al cuadrado sobre 4. Y acá que tengo un cuadrado extra, ¿no es cierto? Sobre, este es el sobre principal. Ustedes siempre recalquen un sobre principal. ¿Cuál es el sobre principal? Este. ¿Qué más? 8 eta L sobre 2. 8 eta L sobre 2 por pi sobre pi. Acá directamente ya podemos distribuir, ¿no es cierto? El cuadrado con el del diámetro 1 y el cuadrado con el 2. ¿Qué me queda entonces? Diámetro 1 al cuadrado sobre 4 sobre de nuevo 4 dividido 2 elevado al 2. Bueno, ¿por dónde nos centramos ahora? ¿Cuál es lo más complicado de analizar? El numerador, denominador. Yo creo que primero nos centremos acá, ¿sí? Veamos la manera de reducir todo esto y luego recién trabajemos con el numerador, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? 8 eta L por pi, eso queda como está, pi. Acá ya puedo distribuir también el cuadrado. El cuadrado se distribuye ¿en dónde? Con el pi ahí. Se distribuye acá con el diámetro 1 a la cuarta sobre, y el 4 también se distribuye con el 2 se distribuye acá con el 4. Entonces, ¿qué me queda directamente? 16. Sigamos. 8 eta L sobre 2 por pi sobre, hago lo mismo, distribuyo el cuadrado a todos los términos. Pi cuadrado. El cuadrado también se distribuye en este término, se distribuye en el 4 también. Diámetro 1 a la cuarta sobre 16 sobre 4. ¿Cómo trabajamos ahora? ¿Sobre 4 no? Sobre 16, sí, 16. Acá también corrijo, pongo bien. 16, 16. Bueno, a ver, quedó un lío más o menos, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer con este 16 acá arriba? ¿Dónde lo puedo mandar? Matemática, matemática. A ver. Multiplicando. ¿A dónde? Arriba, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué me queda? 16 por 8 por L por pi sobre pi cuadrado diámetro 1 a la cuarta. Mando el 16 ahí arriba. Bien. Acá, fíjense, acá tengo una de estas dos rayas, tengo una que es la principal. ¿Cuál es la principal? Esta. O sea, como que sería la segunda principal del denominador. Así que acá también tengo que analizar qué voy a hacer con este 16. 16 lo puedo mandar ¿a dónde? ¿Acá o no? ¿Lo puedo mandar ahí o no? A ver. ¿Sí? No. A ver. ¿Sí? No. 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 Me queda... A ver, vamos por paso. Sigamos entonces con lo que tenemos ahí. Queda 8 eta L sobre 2 pi sobre... Este 16 baja dividiendo, ¿sí? Pasa dividiendo. O sea, ¿qué me queda entonces? Pi al cuadrado, diámetro 1 al cuadrado, sobre 16 por 16 me queda. Así me quedaría. A ver. Sí, así me queda. Fíjense ustedes esto. Tienen 3 quintos dividido 2, supónganse. Esto es lo mismo que decir 3 quintos dividido 2. Cuando van a dividir fracciones, ¿qué hacen? Multiplican
¿no es cierto? Y al segundo término lo invierten. O sea que esto es lo mismo que decir 3 sobre 5 por 2. ¿Se entiende? Me queda arriba 3 y me queda abajo 5 por 2. Lo mismo estoy haciendo acá. Estoy dividiendo esta fracción dividido un número. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría ahí abajo? Me queda entonces pi al cuadrado por diámetro 1 a la cuarta, ¿no? Ahí. Sobre 16 por 16. Después vayan verificando ustedes. Bueno, ya creo que vamos reduciendo de a poco. Sigamos acá en la página siguiente. 16 por 8, 128, ¿no? 128, eta L pi, ¿sí? Eta L pi sobre pi cuadrado, diámetro 1 a la cuarta. Bien, acá 16 por 16, ¿cuánto es? 256. Ese 256 de acá puede pasar acá arriba. ¿Sí o no? ¿Sí? Ese 256 puede pasar ahí arriba. Entonces, ¿qué me queda? Esta es la raya principal, ¿no? Me queda 256, que es la multiplicación de estos dos. Me queda acá 256 por 8 por eta L sobre 2 por pi. ¿Sí? No me estoy olvidando de un cuadrado por ahí, fíjense. No, está bien. Pi cuadrado por diámetro 1 a la cuarta. Pi cuadrado por diámetro 1 a la cuarta. Ahora sí. Ya se va resumiendo. ¿Qué va a pasar con todo este término de acá y con todo este término de acá? Que es la cuarta. Se cancela, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Este 2 está dividiendo la multiplicación de estos dos. ¿Qué me queda entonces? Arriba 128 eta L pi sobre, bueno, pongamos con números, 258 por 8 dividido 2. 1032 puede ser. 1032 por eta por L por pi, y esto ya desapareció. Desapareció el 2. ¿Qué más va a desaparecer? ¿Desaparecen estos 3 o no? Son lo mismo. Entonces me queda ¿cuánto? 128 sobre 1032. Y recuerden a qué era igual estas dos resistencias, ¿no? ¿A qué eran igual las dos resistencias? Al delta de P1 sobre delta de P2. Delta de P1 sobre delta de P2. Yo quiero saber el delta de P2. El delta de P2 pasa multiplicando. El delta de P1, no, a ver, delta de P2 sí pasa multiplicando. Este 1032 pasa multiplicando acá también por delta de P1. Y el 128 pasa dividiendo, ¿sí? Así me quedaría. Delta de P1. Hago un cruce, nada más. Ahora me queda solamente dividir esos números. 1032 dividido 128. 8,06, ¿no es cierto? Delta de P, el delta de P2 es 8 veces, en otras palabras, ¿quién? El delta de P1. Eso es lo que me da
Sí, si ustedes se fijan en las respuestas, el delta de P2 es 8 veces el delta de P1. Por ahí algún decimal, fíjense nada más, pero tiene que dar 8. Bueno, fue un lío más o menos, esto ya es matemática, no queda otra. Tienen que ir despacio, ¿sí? Tienen que ir despacio, ir viendo la manera que ustedes lo puedan ver más cómodo. Y bueno, tienen que llegar sí o sí al resultado. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Sí, profesor. Más o menos. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hice? Para eso van a tener que manejar bien las matemáticas, no queda otra. ¿Estamos? Esto es 56, a ver si no multiplique nada mal por ahí. Dividido 2, 1024. No, yo puse acá 10.032. No era 10.032, era 10.024. Acá es 10.024. 10.024 dividido 128, justito, 8. Sí, porque me había dado 8 como algo. Bueno, ¿se entendió, chicos? ¿En serio? ¿Alguna pregunta? Sigamos entonces. El 2 se los dejo para que lo analicen ustedes, ¿sí? El 2 se los dejo para que analicen ustedes. Si no lo pueden hacer, bueno, después me avisan y bueno, se los mando. Vamos por el 3. La figura muestra la variación de presión en función de la longitud. Para los líquidos de viscosidades Na y Nb, que fluyen cada uno por caños cilíndricos horizontales del mismo radio. Si los caudales son iguales, se cumple que, acá también vamos a tener que analizar, ¿no es cierto?, analizar relaciones. Bueno, de vuelta volvemos a poner las ecuaciones de Poiseuille. Delta de P1 es igual al caudal, ¿sí?, por la resistencia, ¿no es cierto? Delta de P2 es igual al caudal por la resistencia 2, que sería 1 y 1. ¿Qué más nos dice? A ver, analicemos un poco la gráfica. ¿Qué nos estaría diciendo acá? ¿Qué nos estaría diciendo acá? Las pendientes, fíjense en las pendientes. Acá yo tengo un fluido A y un fluido B. ¿Qué nos estarían diciendo las pendientes? ¿Quién tiene mayor viscosidad? ¿El A o el B? ¿Quién tiene mayor viscosidad? ¿El A o el B? ¿Quién tiene mayor pendiente? ¿Quién tiene mayor inclinación? ¿El A o el B? A tiene mayor pendiente. ¿Cómo? A tiene mayor pendiente. Claro, exactamente. ¿Sí? El A tiene mayor pendiente. ¿Sí? Como tiene mayor pendiente, va a tener mayor, ¿qué? Viscosidad. ¿Estamos? O sea que hay 3 que podemos descartar ya. ¿Cuáles son? ¿La pendiente de A es igual a la pendiente de B? No. Por lo tanto, las viscosidades no son iguales. Acá, ¿qué nos está diciendo? Que la viscosidad de A es más chica que la viscosidad de B. ¿Y eso está pasando? No.
Acá también nos está diciendo lo mismo, que la viscosidad de A es más chica que la viscosidad de B, que en otro valor, tampoco. O sea que estas tres quedan descartadas. ¿Mm? Las pendientes se tienen que fijar, ¿no? La inclinación, ¿quién tiene más ángulo? ¿Quién tiene más ángulo? A. ¿Vamos? Por lo tanto, nos queda analizar solamente estas tres opciones. Acá, ¿qué nos está diciendo? Que la viscosidad de A es 2 veces más grande que la viscosidad de B. Acá que la viscosidad de A es 3 veces más grande que la viscosidad de B. ¿Sí? Y acá nos está diciendo que la viscosidad de A es 6 veces más grande que la viscosidad de B. Entonces una de estas tres nos tiene que dar. ¿Sí? Porque acá tenemos una viscosidad más grande. Y fíjense la longitud que tiene el primer caño, que es de 1 metro, y la longitud que tiene el otro caño, que es de 3 metros, ¿no? Eso también nos está diciendo acá. ¿Cómo son las diferencias de presiones del primer caño y del segundo caño? ¿Son iguales, distintas? Distintas. ¿Coinciden que son distintas? ¿Son distintas las diferencias de presiones de un caño al otro? ¿Dónde termina la gráfica de este caño? Acá. ¿Dónde termina la gráfica de este caño? Acá. ¿Qué valor tienen como presión final ambos? ¿Mm? ¿Qué valor tienen como presión final? Es la misma. Son iguales, ¿sí? La diferencia de presión de este tubo es igual a la diferencia de presión de este tubo. Eso lo tienen que fijarse en la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que van a decir ustedes? Van a tener que volver a hacer lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Solo que este es más corto, nada más. Ese era re largo. Ahora van a tener que hacer este. La diferencia de presiones de 1 igual a que al caudal por la resistencia 1. Dividido que la diferencia de presiones 2 es el caudal por la resistencia 2. ¿Cómo son entonces las diferencias de presiones? Son iguales. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se simplifica. Todo número dividido por su igual, ¿cuánto es? Todo número dividido por su igual. 1. 1 igual a qué? El caudal, ¿cómo son? ¿Cómo son los caudales? Si los caudales son iguales, también se simplifican los caudales. Me queda solamente 1 igual a qué? A R1 sobre R2. Y ahora sí procedemos a reemplazar las resistencias. 1 igual a qué? La resistencia 1 me están dando en función de los radios, ¿sí? Yo sé que usamos la otra. Decimos 8 eta L sobre pi por radio 1 a la cuarta sobre 8 veces eta L sobre pi por radio 2 a la cuarta. ¿Qué nos están dando algo de diferente con respecto a los tubos? Solamente las viscosidades. Esta es una viscosidad A y esta es la viscosidad B. O 2, una o 2. ¿Qué otra cosa más nos tenemos que comparar una con la otra que sean distintas? Las longitudes, fíjense. La diferencia de presión de A tiene una longitud de 1 metro. O sea, ese valor lo tenemos ahí. 1 ahí, ¿no es cierto? Es 1 metro. Y el L, ¿cuánto vale el de abajo? Vale 3 metros. Y listo. ¿Qué nos dice de los radios? A ver. Horizontales del mismo radio. O sea que todo este término de abajo se simplifica con el término de ahí abajo. De la otra resistencia. Me queda 1 igual a que a 8 eta A por 1 obviamente dividido 8 eta B por 3. ¿Qué pasa con los 8? También se simplifican. Me queda solamente 1 igual a eta A sobre 3 veces eta B. Este 3 veces eta B pasaría multiplicando al otro lado.
Entonces me queda que eta A es 3 veces el eta B. Listo. Está esa relación ahí, la B. No sé cuál es. La cuestión es que es esta. Si ustedes se fijan en los resultados, el eta A es 3 veces el eta B. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, el ejercicio? Continuamos acá, ¿no? Sí, sí. ¿Listo? Vamos ahora por el último que vamos a resolver en esta clase. Y luego ya tienen para practicar. A ver. Vamos por el 6. A ver el 4 que dice. Dice, para el problema anterior, el del gráfico de los dos líquidos A y B, halle la relación entre las resistencias RA y RB. Halle la relación entre las resistencias RA y RB, ¿no es cierto? Nosotros teníamos del mismo ejercicio, ¿no? Que tenemos que encontrar una relación de las resistencias. ¿Qué teníamos entonces? Teníamos el delta de presión 1 igual al caudal por la resistencia A, ¿no es cierto? La delta de presión 2, que es el caudal por la resistencia B. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Relacionamos ecuaciones y me queda entonces delta de P1 igual al caudal por la resistencia A sobre el delta de P2, el caudal por RB. Tenemos que encontrar una relación entre la resistencia A y la resistencia B. ¿Qué pasaba con las diferencias de presiones? Eran iguales. ¿Qué pasaba con los caudales? Eran iguales. ¿Qué me queda entonces? 1 sobre 1 igual a ¿qué? A la resistencia A sobre la resistencia B. Pasamos multiplicando el RB y me queda que es igual a ¿quién? A la resistencia A. Esa es la relación de resistencias que tienen que encontrar ahí en el punto número 4. Y efectivamente las dos resistencias son iguales. ¿Sí? Profe, perdón. ¿Sí? ¿A qué se refiere con relación, digamos? Relación, o sea, cómo es uno con la otra nada más. ¿Sí? Vos fíjate que la relación, la resistencia A, ¿qué tiene? Tiene mayor viscosidad, ¿no es cierto? La resistencia A tiene mayor viscosidad. Pero ¿qué tiene la resistencia B? ¿Qué tiene la resistencia B? Tiene mayor longitud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que una compensa a la otra. Entonces no hay una diferencia entre una y la otra. ¿Sí? El resultado es 1 a 1. Esta resistencia A es igual a la resistencia B. Si habría una diferencia, esto me tendría que haber dado, no sé, qué sé yo, la resistencia B es 0,5 RDA. ¿Qué quiere decir entonces cuando vos tenés un 0,5 de RDA? ¿Lo estás aumentando o lo estás haciendo más chico? Chico. Exactamente, ¿sí? Eso es una relación. Es comparar una con la otra. ¿Cuál es el valor que vos estás multiplicando a la otra resistencia para ver si disminuye o aumenta? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien, como ahora es 1 a 1, ¿sí? Entonces la resistencia B es igual a la resistencia A. Para que haya una diferencia entre uno y otro, tiene que haber un número adelante, uno de los dos. Entonces ahí sí hay una diferencia de resistencias. Vamos al punto número 6. Un líquido viscoso fluye por un caño horizontal de 1 metro de longitud que se ramifica en 2 caños. ¿Sí? Se ramifica en 2 caños. En paralelo, iguales horizontales de 1 metro de longitud cada uno, cuya sección es la mitad del caño original. Si en el caño original la diferencia de presión entre sus extremos es de 10 pascales, la diferencia de presión entre los extremos del algún caño de la ramificación será.
Bueno, esto es lo que está pasando, es algo así. Viene un tubo, ¿no es cierto? Acá yo tengo un punto 1, acá tengo un punto 2. Y luego, ¿qué pasa con el caño? Se ramifica, dice. Se ramifica en dos. Ahí y ahí. La cuestión es que llegan a una misma longitud. ¿Qué más nos aclara el ejercicio? Fluye por un caño horizontal de 1 metro de longitud, o sea que acá tengo un caño horizontal de 1 metro de longitud, ¿sí? Un L de 1 metro. ¿Qué más? Cuya sección es, bueno, se divide, ¿no es cierto?, en paralelo. Acá tengo una sección 1 y acá tengo una sección 2. Esa sección 2 es la mitad de la sección 1, ¿no es cierto? Esa sección 2 es la mitad de la sección 1, por eso le divido en 2. ¿Qué más nos dice? Si en el caño original la diferencia de presión entre sus extremos es de 10 pascales, o sea, también nos están dando la diferencia de presiones. Vamos a hacer un poquito el punto más acá. Nos están dando la diferencia de presiones del primer caño, ¿sí? El delta de P es igual a 10 pascales. Dice entonces, la diferencia de presión entre los extremos de algún caño de la ramificación será. Nos está pidiendo ahora la diferencia de presión desde este punto hasta este punto, ¿sí? O sea que es como que tendríamos que separar el ejercicio en dos tramos. De acá tenemos que calcularle su diferencia de presión. La diferencia de presión de este tubo de acá que está por encima y la diferencia de presión del tubo que está por debajo valen lo mismo. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿sí? Eso tienen que tener claro. La diferencia de presión desde este punto hasta donde termina la ramificación, lo mismo pasa con el otro tubo que está en paralelo, son iguales. La diferencia de presión son iguales. ¿Qué más nos dicen de esta parte donde se ramifica? Nos dice que vale iguales, también valen de 1 metro, ¿no? Y nos dice que la sección se divide en dos. La sección se divide en dos. Si el caño original la diferencia de presión entre los extremos, cuya sección es la mitad del caño anterior. Ahí está. Entonces vamos a cambiar acá. La sección 2 es la mitad de la sección 1. Y acá entonces tengo una sección 1. ¿Sí? Bien, acá también tengo una longitud L de 1 metro. ¿Qué ecuación usamos para poder encontrar la nueva diferencia de presiones? Fíjense que ahora tenemos que relacionar esto con esto. Usamos nuevamente la ecuación de Poiseuille, ¿no es cierto? Acá que tengo la diferencia de presión 1 es igual a ¿qué? Acá obviamente está entrando un caudal, ¿sí? Caudal por la resistencia 1. Eso sería en esta primera parte. ¿Y acá qué me estaría diciendo? El delta de P es igual a ¿qué? Que no lo sé, eso es lo que no sé. El caudal, acá está entrando el caudal. ¿Cómo será el caudal que entra acá? ¿Cómo será el caudal que se ramifica comparado con el primero? La mitad. ¿Cómo? O sea, el caudal se divide en dos. Se divide en dos, pero el caudal total es el mismo, ¿o no? Claro. Exactamente. ¿Sí? El caudal total de la ramificación es el mismo caudal que está entrando en el tubo horizontal. ¿Sí? Solo que en este caso se está ramificando. Por la resistencia, ¿no es cierto? Por la resistencia de los dos tubos. Para hacerlo más simple, ¿sí? Para hacerlo más simple, fíjense que vamos a analizar solamente uno nada más. Vamos a analizar solamente un solo tubo nada más ahí. ¿Y cómo quedaría entonces la ecuación? Si el caudal que entra es igual al caudal que sale, tenemos que usar la ecuación de ¿quién?
también de continuidad, ¿no es cierto? El caudal que entra es igual a ¿quién? Al caudal que sale. El caudal que entra va a ser igual a ¿qué entonces? Este es el caudal que entra. Paso dividiendo la resistencia 1. ¿Mm? Eso es el caudal que entra. El delta de P1 sobre la resistencia 1. ¿Y el caudal 2? ¿Con quién nos quedamos? ¿Trabajamos con los dos? ¿O nos quedamos con uno solo nada más? Con un solo tubito. Como no tenemos los valores de los caudales, no tenemos muchos datos tampoco de las viscosidades, ¿no es cierto? Me voy a quedar solamente con un tubito y voy a decir que el caudal se divide en dos partes, ¿no es cierto? El caudal se divide en dos partes. Pongo en 2 por, nuevamente, lo que es el caudal de salida, ¿sí? Tomando en cuenta la ecuación de Poiseuille, obviamente, que va a ser que la diferencia de presión 2, que es la que quiero calcular, dividido su resistencia de uno de los tubos. Bueno, me queda entonces por analizar esto. Esto sería la resistencia número 2. Bueno, ¿cuál quiero calcular yo entonces? La diferencia de presión 2. Paso multiplicando la resistencia 2. Me queda delta de P1. Paso dividiendo el 2. Me queda sobre el R1. Eso es igual a ¿quién? Al delta de presión 2. Reemplazo a qué es igual la resistencia 2. ¿Sí? Reemplazo a qué es igual la resistencia 2. La resistencia 2 en función de la sección es igual a ¿qué? A 8 eta L por pi sobre la sección 2, ¿no es cierto? Así, la 2. La sección, le pongamos 2, después reemplacemos. Esto es al cuadrado. Ahí nomás, por la diferencia de presiones 1, dividido 2 veces la resistencia 1. Nuevamente, 8 eta L por pi sobre la sección 1 al cuadrado. Eso va a ser mi delta de presión 2. Bien, ¿qué va a pasar? Este 8 eta L pi y este 8 eta L pi se simplifica, ¿no es cierto? Las dos longitudes valen lo mismo. Esta L vale 1 metro y esta L vale 1 metro. ¿Qué me queda entonces? Delta de P1 sobre la sección 2 al cuadrado sobre 2 arriba, porque recuerden que este 2 es numerador, dividido la sección 1 al cuadrado. Sigamos al otro lado. Entonces, la diferencia de presión 2 me va quedando de esta forma. Delta de P1 sobre la sección 2 al cuadrado sobre raya grande, esa es la raya principal, dividido 2 sobre la sección 1 al cuadrado. Bien, el delta de presión, ¿lo tengo al delta de presión? Es un dato, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 10 pascales. Entonces pongo 10 ahí arriba. La sección 2, ¿tengo la sección 2? No tengo el valor, pero sí me están diciendo de que la sección 2 es 2 veces, o es la mitad, ¿no es cierto?, de la sección 1. Entonces hago el reemplazo ahí, pongo sección 1 sobre 2 y lo elevo al cuadrado, ¿no es cierto? Sobre 2 veces la sección 1 al cuadrado. ¿Qué me queda entonces acá? 10 sobre la sección 1 al cuadrado, hago una distributiva, sobre 4, sobre 2, sobre nuevamente la sección 1 al cuadrado. Esta es la raya principal, no se olviden. Este 4 pasaría arriba, ¿no es cierto?, multiplicando, me queda entonces 40 sobre la sección 1 al cuadrado. ¿Qué me queda entonces? 2 sobre la sección 1 al cuadrado. ¿Qué pasa con las secciones 1 al cuadrado? Se simplifican. ¿Qué me queda solamente entonces por relacionar? 40 sobre 2. ¿Y eso es igual a quién?
a la diferencia de presión 2. 40 sobre 2, 20 pascales. Concluimos el ejercicio. Punto número 6, 20 pascales. Bien, ¿se entendió, chicos, el ejercicio? Es ir reemplazando, es relacionar lo que ya saben también, usar lo que es continuidad en este caso. Continuidad. Solo que ahora en vez de velocidad por sección, vamos a poner diferencia de presión sobre R. ¿Sí? Y acá le agregamos un 2 para que se iguale el caudal total. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quieren que vuelva a alguna página para que les saquen fotos? No sé si están copiando. Porque son largos los ejercicios, ¿sí? Bien. ¿Ninguna entonces? Bueno, ¿qué habíamos hecho entonces? Igualamos los caudales, reemplazamos por lo que es el caudal, le agregamos el 2 para igualar el caudal, despejamos el delta de P2, que es lo que necesitamos calcular, nos queda de esta manera, reemplazamos lo que es la resistencia 2, reemplazamos lo que es la resistencia 1, se van a ir términos porque las longitudes son iguales, porque el 8 y 8, el eta y el eta valen lo mismo, el pi obviamente es un número, me queda solamente arriba, acá la raya sigue hasta ahí, me queda delta de P1 sobre S2 al cuadrado sobre 2, ¿sí? S2 sobre el S1 al cuadrado. Me queda ahí 4 términos, todos dividiendo. ¿Sí? Seguimos acá. ¿A qué es igual la sección 2? A la mitad, ¿no es cierto?, de la sección 1. Reemplazamos, distribuimos el cuadrado acá, me queda sección 1 al cuadrado sobre 4. ¿Estamos? Este 4 que está dividiendo acá pasa multiplicando. ¿Sí? Eso es matemática. Me queda entonces 40. 40 sobre S1 al cuadrado sobre 2 sobre S1 al cuadrado. Matemáticamente estos dos también se simplifican. Me queda solamente 40 sobre 2, que eso es igual a 20 pascales. Y, profe, a ver, sabiendo que, o sea, claramente es mejor hacerlo así porque así tenés el resultado específico. ¿Sí? Pero cuando leí el ejercicio, tipo, me parecía que se podía hacer, tipo, casi como deductivamente, o sea, sabiendo que la diferencia de presión es X dadas estas condiciones, y las condiciones después se replican, solo que en ese caso decía que, por ejemplo, el diámetro se cortaba a la mitad. ¿Cuál era la diferencia de presión? Tipo, yo calculé que, claro, iba a ser mayor, y iba a ser algo como 20, porque al ser 10, pero tener el doble, digamos, de diámetro, o sea, pregunto si se podría llegar a hacer... Si vos lo razonás y estás seguro de que está bien, no hay problema, obviamente. Todo ejercicio también se lo puede sacar razonando, pero uno obviamente lo que hace es hacerlo visible, ¿no es cierto? Que lo que uno razone es lo que es. Y esta es la única manera de confirmar lo que estamos razonando es matemáticamente. No queda otra. Claro, claro. ¿Estamos? Bien. Sí, sí. Listo. Bueno, chicos, entonces con este ejercicio cerramos la clase. Sí, bueno, ya le estaría hablando a ver si seguimos el lunes. Y ya sería la última clase del curso. Si nos queda tiempo, hacemos un repaso luego del lunes. Y bueno, vamos a ver. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Listo. Muchas gracias, chicos, entonces. Cortamos la grabación.